Cuando comenzó el COVID, había mucha incertidumbre y se desconocía completamente cómo era el comportamiento de esta enfermedad o qué riesgos existían o cómo se iba, digamos, si habían tratamientos efectivos. Era un momento de muchísima incertidumbre. Lo cierto era que era una enfermedad que causaba insuficiencia respiratoria severa, letal en muchas personas, y las personas que murieron de COVID murieron por falla pulmonar, falla respiratoria. Entonces, cuando comenzó a ser evidente que esta enfermedad, el mecanismo de muerte era la falla respiratoria aguda, se volvió evidente también que una alternativa de tratamiento en estos pacientes era ofrecerles ECMO como terapia de reemplazo de la función pulmonar. Nosotros comenzamos a planear ese proceso, porque antes de COVID, pues nosotros atendíamos más o menos menos de 100 pacientes en ECMO al año, que es un número grande, pero que era lo que nosotros estábamos preparados a atender. Cuando surgió el COVID y comenzó a enfermarse tanta gente, tuvimos que aumentar mucho esa capacidad instalada, entrenar más personas, cambiar nuestros procesos, tuvimos que crecer mucho y hacer casi 200 pacientes por año. Tuvimos que crear una unidad de cuidado intensivo completa dedicada a eso. Un proceso, digamos, muy estresante, muy complejo, de muchísimo sacrificio para el equipo, pero que también permitió salvar muchas vidas. El primer desafío tenía que ver con que no conocíamos muy bien el medio de contagio, pero sabíamos que era una enfermedad que estaba causando mucha mortalidad y que era bastante contagiosa. Entonces, el primer desafío era cómo proteger a nuestro recurso humano, cómo proteger a nuestro personal, ¿sí? Entonces ahí tuvimos que implementar medidas de protección inicialmente muy exageradas, pero pues también era muy importante y en ese momento no conocíamos bien trabajar en esas condiciones de unas medidas de protección exageradas. Fue un reto muy grande al principio y limitó muchísimo nuestra capacidad de trabajar bien con los pacientes. ¿Sí? A medida que los pacientes fueron aumentando, tener un recurso humano preparado, porque éramos un grupo muy pequeño que tenía que trabajar a doble marcha, ¿sí? Entonces eran días y días y días y semanas acá metidos día y noche en el hospital. Eso comenzó a volverse una situación, pues, digamos que no era saludable ni física ni mentalmente, con mucha tasa de mortalidad, viendo morir muchas personas. Entonces, comenzando a poder involucrar más personas para que apoyaran y pudiéramos tener un equipo multidisciplinario más grande, fue el siguiente desafío. Y ya después, cuando crecimos la capacidad instalada al máximo que pudimos, el principal desafío se volvía a escoger a quién ofrecerle la terapia, porque eran muchísima gente enferma simultáneamente. Y nosotros se nos desocupaba una máquina de ECMO y en algún momento teníamos 70 personas esperando y teníamos que escoger una persona entre 70 a quien le poníamos la máquina. Y eso fue de todo lo más difícil. Esa era una carga adicional sobre el equipo de trabajo, porque era uno atendiendo a los pacientes y al mismo tiempo pues recibiendo como esa, y obviamente las personas pues se desesperaban, ¿sí? A mi teléfono personal día y noche me llamaban personas que yo no conocía a contarme que tenían a su papá o a su hijo o a su esposo y me mandaban las fotos y los videos, mandaban los videos de los hijos pidiendo que ayudáramos. Muy pesado. La clínica cambió, por ejemplo, mi número de celular y la clínica designó un comité independiente a nosotros para que nosotros no asumiéramos esa carga, ¿sí? En el momento que ya la cosa se vuelve más difícil. Y ese comité tenía unos criterios que son como universales cuando hay recursos escasos en situaciones de emergencia, y tenía que ver con se consideraba, por ejemplo, que tantas probabilidades tenía de sobrevivir la persona con la terapia. Si la persona tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, pronto no se le ofrecía. Se consideraba también la edad de la persona, ¿sí? Se consideraba también como qué tantas experiencias vitales había vivido. ¿Sí? No es lo mismo de pronto una persona que ya tiene sus hijos grandes, que ya tuvo nietos, ¿sí? Que ya los educó y que ya son independientes, a una persona joven que todavía no tiene hijos o que tiene hijos pequeños. Entonces se daba prioridad como a estas personas. Y la otra consideración a la que se le daba prioridad era personas que pudieran ayudar a atender la
la pandemia, o sea, si había personal de salud, por ejemplo, entonces pues se le daba prioridad al personal de salud. Yo les puedo contar que en algún momento parecía que el mundo se estuviera acabando, como que parecía que eso no se iba a terminar nunca, como que parecía que quién sabe quién más iba a morir, que quién sabe quién se iba a morir en la familia de uno, o si uno se iba a morir. ¿Sí? Era un temor muy real, ¿sí? de qué iba a pasar con la gente que uno amaba. ¿Sí? Y hubo, no sé, mi abuelita murió de COVID, por ejemplo. ¿Sí? Y creo que todos tuvimos una persona cercana que murió de COVID. Entonces era ese temor a la muerte y esa sensación de que era como si todo se estuviera desarmando, como si todo se estuviera acabando, como quién sabe si eso iba algún día a pasar. Entonces fue muy, 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 muy difícil. Deja aprendizajes, ¿no? Deja aprendizajes de la manera de reaccionar y de reaccionar rápido y de adaptarse rápidamente y de trabajar y tomar decisiones en medio de la incertidumbre, aceptando que es mejor decidir con el riesgo de equivocarse que paralizarse. Muchas cosas como de aprendizajes de cómo se atiende una situación tan crítica y con tanta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eh, eso, las enfermedades infecciosas y las pandemias son una constante y uno no sabe cuándo van a ocurrir y siempre es bueno estar lo más preparados que se pueda para eso.